Buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional, tu palabra para encontrar el camino. Hoy es 24 de marzo del 2022 y vamos a continuar con la lectura del libro de los jueces. Hoy corresponde leer los capítulos 17, 18 y el capítulo 19, versículo 1. Jueces 17, 18 y capítulo 19, versículo 1. Cuando iniciamos la lectura cronológica del libro de los jueces, les había advertido, por decirlo de alguna manera, que íbamos a encontrar unas historias muy singulares, un poco cuestionables desde la ética y la moral, sin duda alguna, pero que todas ellas pues muestran un fenómeno que se va a repetir a través del libro de jueces, y es que en esa época cada uno hacía lo que le parecía. Ahora, cuando cada uno hace lo que le parece, seguramente no todo el mundo está haciendo las cosas con malas intenciones, incluso con buenas intenciones, pero cuando no hay una dirección sabia, cuando no hay una dirección sensata, pues obviamente muchas de estas buenas intenciones pueden llevar a fracasos. Y lastimosamente lo que vemos en el libro de jueces son algunos éxitos cuando se presta atención a la instrucción y a la dirección que el Señor da, pero también fracasos cuando no se tienen en cuenta las instrucciones y las direcciones que el Señor da. Ayer, por ejemplo, veíamos cómo un hombre fue escogido, elegido desde el vientre de su madre, como fue seguramente o será más adelante en nuestra narración Samuel, y estoy hablando de Sansón, y cómo Sansón, teniendo Dios un propósito con él y a través de él, por la seducción de sus deseos, de sus impulsos, termina perdiendo la visión, literalmente perdiendo los ojos y muriendo. Hoy vamos a tener un caso, o vamos a ver un caso también muy singular, que, que cuando no se tiene dirección sabia, cuando no se está en la luz del Señor, no se puede distinguir, y eso lo leía esta semana en el libro de Levítico, que no se puede distinguir lo sagrado de lo profano, no se puede distinguir lo bueno de lo malo. Y cuando no se está en la luz, cuando no hay dirección, cuando no hay instrucción sabia, pues sencillamente, como lo advierte también el profeta Oseas, a lo bueno se le dice malo y a lo malo se le dice bueno. No hay distinción. Todo parece bueno. Y es lo que la sociedad de hoy está viviendo, lo que seguramente en muchos periodos de la historia las sociedades lo han vivido. No se distingue lo bueno de lo malo. Y lo malo es bueno, lo bueno es malo. O lo menos malo es bueno, para mostrarlo de alguna manera. El capítulo 17 nos empieza contando la historia de un hombre llamado Micaía que vivía en el monte de Efraín y tenía una madre, y cuenta la historia en el versículo 2 que su madre perdió, dice literalmente, eh, los 1100 siclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijisteis y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder, yo lo tomé. Entonces miren que a la mamá de Micaía se le habían hurtado 1100 siclos, es bastante dinero. 1100 siclos, si lo ilustráramos con lo que es la moneda nacional en Israel, que la moneda nacional de Israel hoy es el siclo, se dice shekel, pero es el ciclo. Hoy un shekel equivale aproximadamente a 1200 pesos, ¿sí? Más o menos tiene esa equivalencia. Así que 1100 siclos, estamos hablando de un dinero considerable. Algunos por el peso, porque los ciclos eran de plata, y el ciclo tenía un peso entre 9 y 14 y 15 gramos. Dicen que más o menos un ciclo podría costar alrededor de unos $10. O sea que si habláramos en dólares, estaríamos hablando de más de $10,000. Es un dinero ciertamente considerable. Lo más particular
es que el dinero hurtado de la mamá de Micaía se lo había robado el mismo Micaía. Y a pesar de que él lo había robado, y aquí le dice a la mamá, yo lo tengo, o sea, está más o menos un poco cínico, le dice, yo tengo el dinero. La mamá no se enojó de ninguna manera, sino que por el contrario, dice el mismo versículo 2, le dijo, bendito seas de Jehová, hijo mío. Y él le devolvió los 1,100 ciclos de plata a su madre, y su madre dijo, en verdad he dedicado el dinero al Señor por mi hijo. ¿Sí? Entonces, miren que aquí hay una buena intención de ella. Él no sabemos por qué le había hurtado el dinero a su mamá. Bueno, se lo devolvió, digamos que se arrepintió y se le devolvió. Pero ella ahora dice que ella había dedicado ese dinero por su hijo. Pero miren lo que termina diciendo el versículo 3, para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues yo te lo devuelvo. Entonces, pues imagínense, ella quería dedicar ese dinero supuestamente al Señor, pero quiere dedicar ese dinero al Señor haciendo algo que al Señor le desagrada. Porque si recordamos cuando estudiamos Éxodo 20, dice Éxodo 20, 1 al 3. Bueno, 3 y 4 más bien dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni les darás honor, porque yo, el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman, guarda mis mandamientos. Dentro de las tablas que el Señor le entregó a Moisés, claramente el Señor dijo, no harás ningún tipo de imagen semejante y mucho menos le rendirás culto a ellos. Y aquí la mamá de Micaía, para consagrar a su hijo, toma 200 ciclos para hacer imagen de fundición e imagen de talla. O sea, pero ojo, ¿a quién se lo está consagrando supuestamente? Al Señor Dios, porque dice Jehová. Y Jehová, le recuerdo, es el nombre personal del Dios de Israel. O sea, ni siquiera está diciendo a Baal o está usando la palabra genérica Dios. No, está específicamente diciendo al Dios de Israel que mandó que no hicieran imagen, ni semejanza, ni talla, ni fundición, ni que le adoraran, dice, voy a consagrarle a Dios esto y voy a hacer una imagen de talla. Es una cuestión, la mente está completamente confusa. ¿Por qué? Porque cada uno hacía lo que le parecía. Bueno, el caso es que mandan a hacer la imagen. ¿Sí? Y además de mandar a hacer la imagen, hicieron elementos del sacerdote como un efod, y unos elementos que ellos usaban para la oración. Pero cuenta, y miren el versículo 6. El 5 dice, este hombre Micaía tuvo casa de dioses. El 6, en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces a Micaía y a la mamá le pareció bien tomar ese dinero, consagrarlo supuestamente al Señor, haciendo algo contrario al Señor. Eso es una cosa absurda y más común de lo que pensamos. Cuando cada uno hace lo que bien le parece, hacemos aparentemente cosas buenas, pero terminamos haciendo cosas absurdas que están en contra del Señor. Ahora, dice que había un levita que partió de Belén y iba andando a ver qué podía hacer. Entonces, imagínense, un levita que tiene una función sacerdotal está sin trabajo. Está sin trabajo porque seguramente pues no encuentra a quien ministrar. Él tenía un ministerio que era en torno al tabernáculo, ¿sí? Y en torno al cuidado espiritual del pueblo donde estuviera. Pero no, este estaba en otro lado totalmente, pues, y termina en el monte de Efraín. Y dice, cuando se encuentra con Micaía, versículo 9, ¿de dónde vienes? El levita le dijo, soy de Belén de Judá, voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Imagínense, no tenía, como si no tuviera qué función cumplir. Le dijo Micaía, quédate en mi casa, serás para mi padre y sacerdote, yo te daré 10 ciclos de plata por año, o sea que era un dinero significativo, vestidos y comida, y el levita se quedó. Entonces imagínense, el sacerdote, el ministro del Señor, termina siendo un asalariado.
buscando trabajo, desconociendo lo que el Señor le había dicho, que él sería su parte y su heredad, que el levita y el sacerdote no le pertenecía a nadie específicamente, sino que el levita y el sacerdote es servidor del Señor y él es su parte y su heredad. Aquí cada cual hacía lo que bien le parecía, que hasta el levita reinterpretó sus funciones y le pareció bien que le daban vestido, comida y salario para ser sacerdote de Micaía. Allí se quedó entonces el levita y miren lo que dice Micaía en el 13. Dijo ahora, el Señor me prosperará porque tengo un levita por sacerdote. Mire qué fe tan mercantilista, nada parecido con la realidad de hoy. Entonces, uso un dinero, me hago unos sacerdotes, pero no porque unos dioses, pero no porque pretenda darle honor a Dios en mi vida, sino porque quiero hacer un negocio, ¿sí? Porque Dios me prospera si hago una especie de ofrenda, una ofrenda que al Señor no le agrada, de hecho, pero además Dios me prosperará porque tengo un asalariado, un levita como asalariado. Aquí no estaba la intención de honrar a Dios, de obedecer a Dios, de agradar al Señor, de glorificar al Señor. No, aquí la única intención era, pongo dinero para que el Señor me lo multiplique. Aquí vemos una relación mercantilista, una fe mercantilista. Aporto un dinero para que el Señor me lo devuelva. Eso no tiene sentido, eso es completamente contrario a lo que la escritura nos manda. En el capítulo 18 vienen los hombres de Dan, vuelve y dice, no había rey en Israel. Esto nos da a entender también que el libro de Jueces fue escrito cuando ya había rey en Israel, ¿sí? Eso es un indicador de que este escrito es posterior a los acontecimientos, sin duda alguna. Y dice que los de Dan enviaron 5 hombres a expiar porque todavía no tenían toda la tierra donde vivir. Algo para que lo tengan en cuenta y lo analicen. Ellos fueron a explorar y encontraron una ciudad llamada Lais, y mire cómo encontraron el pueblo, versículo 7. Un pueblo que habitaba, y dice, estaba seguro, ocioso y confiado. Ojo con esto, seguro, ocioso y confiado. Para los de Dan, esas 3 características, y hay otra adicional, que estaban lejos de los sidonios y no tenían negocios con nadie, entonces podríamos decir, estaban seguros, ociosos, confiados y solos o aislados. Esas 4 características de la ciudad de Lais lo vieron los de Dan como una oportunidad para atacarlos. Y ténganlo muy presente porque seguridad y confianza es un exceso de confianza, pero además estaban ociosos. Cuando hay mucha confianza, dice el Nuevo Testamento, si alguno cree estar firme, mire que no caiga. Había un exceso de confianza porque se sentían seguros. Habría de alguna manera cierta soberbia al no tener negocios con nadie, al estar aislados. Cuando yo tengo intercambio comercial con alguien, entiendo que tengo faltantes. Como tengo faltantes, tengo que establecer intercambios comerciales y lo que a mí me sobra un poco se lo doy al otro y lo que al otro le sobra lo tengo. Pero había tanta confianza, altivez y exceso de seguridad, según ellos, que ni siquiera tenían socios comerciales, solos, aislados, seguros, ociosos y confiados. Esas 4 características terminaron siendo una manera de ser vulnerables para ser atacados. Pues de hecho, les adelanto la historia, fueron atacados y fueron pues arrasados por los de Dan. Exceso de confianza porque se sentían seguros, pero además eran ociosos y estaban aislados. No tenían buenas relaciones. Bueno, de eso podríamos sacar una cantidad de aplicaciones, pero ya cada uno en su meditación personal le dejo ese punto porque quiero terminar lo que pasa con Micaía y el sacerdote. Y de hecho, la mamá de Micaía está mal, muy mal. Y Micaía está también muy mal. Pero el sacerdote también está mal, ¿sí? Está muy mal porque él conviene vivir con un hombre por negocio, digamos por supervivencia, pero no, aquí hay un interés económico y el servidor del Señor no puede tener ese interés económico. No quiere decir que el servidor de Dios no tenga derecho a vivir tranquilo y a vivir
pues como dice el Nuevo Testamento, quien trabaja en el Evangelio que vive el Evangelio, pero no de esta forma mercantilista y donde seguramente la gloria del Señor y el nombre del Señor no es la prioridad en este hombre, sino su propio bienestar. Cuando aparecen en estos espías de la tribu de Dan, se dieron cuenta que en la casa de Micaía había un sacerdote. Y como ellos tenían historias del pasado, que cuando estaba el arca del pacto, cuando estaban los sacerdotes, el Señor acompañaba en las batallas al pueblo, pues ellos dijeron, venga, si aquí hay un sacerdote, si hay efod, que el efod era como un delantal donde se depositaban unas piedritas que se llamaban el Urim y el Tumim, donde a través de ellos se consultaba al Señor. Entonces dijeron, no, si aquí hay alguien que consulte a Dios, pues nos sirve, porque todo lo que nos sirva hay que sumarlo. Es como, no sé si ustedes han visto que hay gente desesperada y cuando quiere que le salga un negocio o cuando está enfermo, acude a todo lo posible que lo pueda curar. A Buda, Mahoma, Jesucristo, a chamanes, a brujos, al mejor postor, ¿sí? El que sea, pero que me beneficie. Y eso era lo que le importaba también a los de la tribu de Dan, que era lo que le importaba también a Micaía. No me importa si esto no está en la Biblia porque la ignoraban, se nota que ignoraban la ley. No importa si esto está en contra del Señor, pero a mí me parece, como yo hago lo que a mí me parece bien, a mí me parece que teniendo un sacerdote, que pagándole, que teniendo un efod, pues me tiene que ir bien, en la lógica. Los de Dan entonces invitan a Micaía, versículo 18. Entrando pues aquellos en la casa de Micaía, tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines y la imagen de fundición, y el sacerdote les dijo, ¿qué hacéis vosotros? Claro, porque eran los elementos de trabajo del sacerdote en la casa de Micaía. Y ellos le contestaron, calla, pon la mano sobre tu boca y vente con nosotros para que seas nuestro padre y sacerdote. Las mismas palabras que le dijo Micaía al levita. Es mejor ser tu sacerdote de la casa de un solo hombre que de una tribu y una familia en Israel. Entonces, mire cómo empiezan a comprar, ¿sí? Esto es un negocio de la fe, a comprar a Micaía, vendiéndose al mejor postor. Perdón, el levita de Micaía. Y le dice, primero cállese, mijito. Primero ponga la mano en su boca y quédese callado. O sea, ese levita no tenía ningún tipo de autoridad espiritual, no representaba al Señor, ¿sí? Porque si él supiera que estaba en la presencia del Señor, que era un intercesor, que, que, que ha sido investido por la gracia, el manto de la gracia del Señor, pues también sabe que tiene una autoridad espiritual. Claro, la autoridad espiritual no es para molestar a la gente, sino para ejercer el ejercicio de la voluntad del Señor. No, este no tenía ni idea de nada de eso. ¿Qué le dijo? Ponga la mano en su boca más bien y entienda y véngase con nosotros, que es mejor que sea levita y sacerdote de toda una tribu, de todo un pueblo, que de un solo hombre. ¿Sí? Miren a este profeta, perdón, a este sacerdote tan fiel, tan humilde, dice el versículo 20, se alegró el corazón del sacerdote, el cual tomó el efod y los serafines y la imagen y se fue en medio del pueblo. Qué, qué triste, mercantilista. ¿Sí? Entonces, goodwill, buen nombre, estatus, eso es lo que estaba logrando aquí el sacerdote. Primero, digámoslo humanamente, el sacerdote está perdido completamente. Pero digamos que en un poco de fidelidad y gratitud, Micaía lo recogió. El hombre andaba por ahí vagando sin rumbo y sin fin, ¿sí? Buscando qué hacer. Imagínense, un servidor del Señor buscando qué hacer. Micaía lo recogió, ¿sí? Micaía lo acogió en su casa, le dio un espacio, le dio un salario, lo vestía, lo alimentaba. Pues él de alguna manera, vuelvo y digo, ya eso está mal, pero por lo menos en un sentido lógico de humanidad, de gratitud a aquel que le tendió la mano cuando estaba en la peor condición. No, a este no le importaba eso, pues es que si no le importaba serle fiel y agradable al Señor, ¿cómo le iba a importar serle fiel a Mica y aquel que le había extendido la mano en un momento difícil?
simplemente se vendió a lo que él consideraba el mejor postor. Tanto que dice, se alegró el corazón del sacerdote. Y no se alegró porque pensara, voy a poder enseñar la palabra del Señor, voy a poder orientar a otros más que, claro, es que es mejor ayudar a muchos que a uno solo. No, eso no le importaba a él, ese no era su propósito, ese no era su fin. Su fin era, pues que aquí tenía más estatus, más fama, más reconocimiento y de alguna manera mayor remuneración. Y así es como el sacerdote se va con los de Dan. Bueno, ¿en qué termina la historia? El versículo 27 dice que llegaron a aquel pueblo tranquilo y confiado y los destruyeron. No hubo quien los defendiese porque estaban solos, no podían tener buenas relaciones. De verdad que sobre estos versículos de Lais se puede meditar muchísimo eh, en cosas que hacen vulnerable a una persona y una familia. ¿Qué hace vulnerable a una persona y una familia? No estar en buenas relaciones, estar ociosos, confiados y creer estar seguros. Eso fue lo que destruyó a Lais. Y, y dice el versículo 20, y no tenían negocios con nadie, nadie los ayudó, nadie los apoyó, y simplemente los de Dan llegaron y los destruyeron. Luego el pobre Micaía trata de ir detrás de ellos, vean, me robaron mi sacerdote, mi imagen de talla, mi efod, y ellos le dijeron, no, Micaía, más bien devuélvase, que no vaya a ser que haya alguno de temperamento colérico y lo hiera. Así que aquí, en esta historia, volvemos a ver lo que les decía al principio de Jueces. Cada uno hace lo que bien le parece. Y cuando cada uno hace lo que bien le parece, estas son las consecuencias. Un mercantilismo de la fe, ¿sí? Y, y ahora bien, a veces creemos y decimos, pobrecita la gente que juegan con su fe. No, yo creo que juegan con la fe de la gente porque la gente no quiere esforzarse en conocer personalmente al Señor. Se juega con la fe de la gente. No, no, es que el incauto no es incauto simplemente porque pobrecito. No, el incauto es incauto porque no se esfuerza un poquito, porque todo lo quiere como picadito, sencillito, porque no quiere pagar un precio de la fe. Y cuando yo no quiero pagar un precio de la fe, soy presa fácil del mercantilismo de la fe, ¿sí? Por un lado. Y por otro lado, hablando pues de Micaía, y por otro lado, pues también la decadencia en aquellos que están llamados al ministerio de la fe, en que, en que al entender y no dejar de entender que su parte, su heredad, su porción es el Señor. Y que a quien debe servir es al Señor, a quien debe agradar es al Señor, y que tiene una investidura de parte del Señor que es la que le da una autoridad espiritual, vuelvo y digo, no para mandar, para dominar a nadie, sino autoridad espiritual sobre el mal, porque eso le dijo el Señor a los discípulos, que les dio autoridad para echar demonios, para echar enfermedad. Esa es la autoridad espiritual, pero también para pararse firme y defender los principios y los valores que el Señor nos ha impartido. Oremos, vamos a darle gracias a Dios, entreguémosle este día en oración. Señor, quiero darte gracias y pedirte que me guardes de caer en lo que el pueblo de Israel cayó en la época de los jueces, en hacer lo que bien nos parece. Eh, Tú eres el que conoce claramente las cosas que son buenas y las cosas que son malas. En tu mente, en tu corazón, mi Señor, está la verdad. Y yo quiero acudir a esa verdad. Hay cosas que pueden ser basadas en buenas intenciones, pero no necesariamente son rectas y verdaderas. Y solo por el poder y la dirección de tu Espíritu podemos actuar en ese equilibrio, en lo verdadero, en lo recto, en lo bueno. Hoy quiero pedirte, Señor, que tomes el control de mi corazón, que me cuides del exceso de la confianza, de la ociosidad y de las malas relaciones, como le pasó a la ciudad de Lais. Permíteme ante todo tener una estrecha relación contigo, que seas tú
mi defensor. Señor, las cosas no son como yo pienso. Las cosas son como son. Y respecto a ti, mucho más. Yo te pido, por favor, que ilumines mi mente y me des un corazón humilde, sencillo y humilde, para poder, amado mío, dirigirme de tu mano sabiamente. Yo te pido, por favor, que nos apartes en este día del mal camino, pero que nos libre también del mal, que no nos haga daño. Desde ahora bendecimos y tomamos con gratitud los alimentos que pones delante de nosotros. Y te pedimos, Señor, que nos enseñes a perdonar como tú nos perdonas. Sé tú, oh Dios, el guía de nuestras vidas, amparándonos y guardándonos. Te agradezco una vez más por tu palabra. Te pido que estos relatos nos ayuden a tomar decisiones, que nos ayuden, Señor, a guardarnos y a protegernos. Hombre inteligente es el que aprende de sus propios errores, pero el hombre sabio aprende de los errores de otros. Y aquí vemos errores cometidos que pueden ayudarnos a prevenir en nosotros malas decisiones. Bendícenos, ampáranos, guárdanos y protégenos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.